estamos nuevamente con gusto de saludarles y platicar estos principios que nos traen vida, nos traen proyección, nos inspiran a siempre ser mejores personas. Estamos hablando de la vida personal, familiar y laboral. Hoy quiero iniciar con un pensamiento que traigo en mi mente y es: quizá nosotros podemos decir, yo trabajo por un salario, y sí, trabajamos por un salario, pero yo te voy a invitar a ti, hombre, mujer, que tienes una vida laboral, eleva tus pensamientos, porque finalmente no es solamente el salario. Si pensamos en el salario, nos quedaríamos en un nivel muy bajo de expectativa y de realización. Un puesto de trabajo es para dar excelentes resultados, para dejar un buen legado ahí en el puesto que estamos ocupando, para marcar una buena ruta para personas que nos están viendo, para quienes dependen de nosotros. Entonces, anímate. Quiero comentarte que hace algunos años me tocó iniciar una operación de una fábrica que aún estaba en construcción, su área de manufactura, y pues estuvimos trabajando en una casa, imagínate una casa en la cual se habilitaron ahí algunas habitaciones para poner escritorios y empezar a desarrollar la labor de la empresa, que sería una empresa grande. Sin embargo, pues como no había ni siquiera una estructura organizacional, tu servidor, como ingeniero, me tocó reportar al director de finanzas. ¿Qué pasó ahí? La persona de finanzas tenía su grupo de contadores, los cuales pues realizaban sus labores propias del área contable, ¿verdad? Y esta persona un día me invitó a estar presente en una junta que tendría con sus contadores, ¿verdad? En ese momento, como te comento, yo reportaba con esta persona porque pues no había una estructura organizacional y fue donde me colocaron. Entonces, en esa junta, esta persona les llama la atención a sus contadores de una manera cruel, te lo puedo decir, una manera dura, una manera amenazante aún, te lo puedo decir, tremenda. Estuvo esa junta de tal suerte que yo veía a los contadores, que finalmente éramos compañeros, pero pues yo no sabía cómo se llevaba a cabo su vida ahí laboral, ¿verdad? Sus resultados, etcétera, cómo se medían, pero era un regaño que la persona directora de esta área estaba visiblemente molesto por los resultados que estaban habiendo, por la falta de visión, por la falta de responsabilidad, porque pues de pronto veía que ellos se tenían que quedar hasta muy noche, o a veces hasta pasaban la noche ahí haciendo cierres contables, estableciendo la contabilidad, porque finalmente era una empresa puesta en México, pero siendo capital norteamericano. Entonces había que manejar la contabilidad tanto desde el punto de vista de México como desde el punto de vista de Estados Unidos, y evidentemente era insatisfactoria la manera en que se estaba llevando a cabo aquello. Claro, estábamos en una etapa inicial, sin embargo, la llamada de atención me impactó. No fue directo hacia mí, yo tenía otras áreas de ingeniería y de cumplimientos legales que teníamos que estar cumpliendo para el arranque de la operación. Sin embargo, algo me propuse y dije: a mí nunca me van a regañar de esa manera. Y bueno, esto es algo que puede parecer una situación simple de decir: me propongo a que no me pase esto, pero ¿en qué hay que poner atención? ¿Cuáles eran las expectativas de ese director? ¿En qué estaba pensando cuando les puso los planes de acción y los resultados que estaba esperando recibir? Y eso es algo que quiero platicar contigo en este día. Nosotros estamos puestos
en un lugar de trabajo y se espera de nosotros que no solamente cumplamos lo que vayamos a realizar, sino que tengamos nuestra meta en los objetivos que la empresa, a través de nuestros superiores, esperan de nosotros. No es solamente voy a trabajar y voy a elaborar y voy a hacer mecánicamente lo que tengo que hacer. No, mantener la visión. La visión te fija metas, objetivos, te espera resultados, espera tiempos de realización. Entonces yo llevé a cabo una serie de cosas porque fui altamente impactado por ese regaño. Realmente nunca tuve una llamada de atención hasta ese momento que yo vi cómo fue lo tan fuerte lo que viví. Entonces, ¿qué hice? Tomé varios pasos para prepararme de antemano a que yo no tuviera ningún problema en la cual fuera llamada la atención en mi vida. Número 1, fíjate, puse por escrito las expectativas que se tenían sobre mi puesto. Las puse por escrito. Luego desarrollé un sistema de prioridades, ¿verdad? Y que las definí por orden de importancia. Con la letra A, las que eran de mayor importancia. Las B eran las de exigencia a mediano plazo y con C las que eran de menor grado de exigencia, que también eran importantes, pero no tanto como las A ni las B. Luego establecí fechas de compromiso basado en lo que este director estableció y posteriormente yo mismo puse fechas de compromiso conmigo mismo sobre cómo yo esperaba resolver esas situaciones. Cuando había reunión, en cada reunión, créeme que me preparaba como si fuera a un examen de maestría. Realmente estudiaba todas las posibilidades de lo que se me podía preguntar. Me preparaba, aún en la noche yo estudiaba, ¿verdad? Hacía mis notas en español y en inglés porque el vicepresidente era americano, era una persona de Estados Unidos. Tomaba nota de todas las observaciones y necesidades de la organización que se veían y ventilaban no solamente de las áreas contables, de las áreas de otras ingenierías o de mi área, cuanto más de mi área. Y en caso de que se me llamara la atención algo relevante en nuestra vida, es no molestarnos, no excitarnos, hacer algo de reactivo en nuestra vida, sino ser mansos, ser humildes, entender que quizá se nos puede estar llamando la atención justa o injustamente. Lo importante es tomar nota y comprometernos a dar un mejor resultado para la siguiente reunión, ¿verdad? Me dedicaba plenamente a cubrir esas necesidades. Obvio, de esas reuniones salían nuevas prioridades, las cuales las ponía en su orden de A, B, C y me dedicaba plenamente a su realización. Obviamente empecé a resolver primero las prioridades personales de mi puesto. Ahora, recordemos, era una empresa que estaba apenas en ciernes, estaba apenas generándose la estructura organizacional. Estábamos en una casa mientras se levantaba el edificio, se compraba la maquinaria. Entonces había muchas cuestiones que no estaban visualizadas por la vicepresidencia de operaciones, sino que de pronto se presentaban como necesidades que nadie podía cubrir. Entonces, en lo personal, cubrí las necesidades que requería mi puesto, me aseguré que todo estuviera perfectamente bien, en orden, en tiempo, llevé resultados, llevé autorizaciones que dieron las secretarías que dan la autorización para que la empresa empiece a laborar. Y fue algo que pues, les generó buen beneplácito, pero además comencé a involucrarme porque noté
que había áreas que no estaban cubiertas, en actividades en las cuales pues, no había responsables, y yo con conocimientos de ingeniería podía darles apoyo. Por ejemplo, te puedo decir, apoyé en el arranque para los contratos con la subestación eléctrica, para la subestación eléctrica que se tendría en la empresa. Tuve reuniones con el superintendente de Comisión Federal de Electricidad. Empecé a llevar a cabo cuestiones de tratamientos de agua. No había tenido yo una experiencia, pero fue simple y sencillamente ahondar en conocimientos de cómo era el tratamiento, qué objetivos se tenía. Consulté con un buen proveedor de Monterrey que de veras le estuve muy agradecido, porque con él pregunté y tomamos nota de todo ello, ¿no? Por ejemplo, también no se habían establecido rutas de proceso de los productos, que esto es productos y subproductos. Esto es netamente ingeniería industrial. Tenía yo dentro de mi carrera, había tomado ciertas nociones en la carrera y en la maestría, nociones de esto, y empecé a apoyar también esas áreas que no estaban cubiertas, no estaban contempladas, no se había previsto. Y bueno, algo que te quiero hacer entender es que nosotros podemos tener una mayor visión, un mejor impacto, dar aún más de lo que se nos está pidiendo, y eso beneficia a la operación, a la organización, al equipo de trabajo, y te beneficia a ti, porque a los 8 meses de que arrancamos esto, empecé a ocupar un puesto de superintendencia, en el cual algo de alguna manera bueno para mí fue que ya no reportaba a esa dirección de finanzas, por el carácter que yo vi que había en esta persona, que era irascible, era reactiva, era algo fuerte. Sin embargo, esa experiencia que tuve en esos primeros meses de operación y de reportar a una dirección que nada tenía que ver con mis actividades profesionales, esa experiencia me ayudó a consolidar un buen puesto, pues mi reacción no fue de empezar a buscar otro trabajo, no fue de rechazar un liderazgo así, o de hablar con el vicepresidente para decir, oiga, póngame en otra área, no es mi área. Realmente eso era, pero tú y yo podemos tomar esas situaciones que parecen en contra de nosotros, que parecen difíciles, como cuestiones en las que podemos entrar positivamente, optimistamente, y confrontarlos de una manera positiva, de una manera excelente. Esa energía que se genera, que no sea una energía que nos lleve a algo negativo, que nos lleve a algo de desánimo, sino al contrario, sentir y saber que estamos puestos en una empresa no solamente porque se nos paga un buen salario, sino porque vamos a dejar un buen resultado, un buen legado. Quiero decirte que esa planta llegó un momento en que vino a ser una de las mejores plantas de todo el continente, por los resultados que se tuvieron, por los resultados de calidad que teníamos, porque llegó un momento en que inclusive contratamos personas con ciertas discapacidades, tuvimos ese valor. Había, por ejemplo, iniciativas en las que los residuos que se generaban los vendíamos a empresas que se dedican a reciclarlas, y esas ganancias por ejemplo, se dirigieron a apoyar a una asociación de niños con leucemia, y esto impactó al corporativo, y esto nos hizo entrar en esa como en una sinergia que nos llevó a nosotros entrar con Business Week, que es una revista que lleva a cabo ahí, o llevaba año con año una comparativa de las mejores empresas. Esta fue elegida una de las 10 mejores plantas en ese año del continente. ¿Qué te quiero comentar? Hay principios importantes
que para mantener una buena reputación nosotros y para mantener una excelente relación con nuestros superiores, así sean ellos excelentes, así sean ellos irascibles, pero que son principios que nos fortalecen, que nos ayudan, que consolidan un buen puesto de trabajo y mantienen en nosotros una inspiración de saber que no estamos simplemente por un trabajo, por un salario, por un tiempo de trabajar ahí, sino mantener una visión de que podemos dejar un buen legado, de que podemos hacer un buen trabajo y de que podemos tener gente satisfecha ahí. Quiero decirte que hay principios que traigo en este momento, que unos están en Proverbios, del capítulo 21, versículo 5, que en lo personal me ayudaron mucho para enfrentar, como dicen, tomar el toro por los cuernos y salir adelante ante un liderazgo que parecía que lo que buscaba era destruir en lugar de construir, pero no era así. Tómalo a bien, dice este versículo que está en la Biblia, Proverbios 21:5. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Piensa bien tus planes, desarrolla tus planes. ¿Qué expectativas hay en tu puesto? ¿Ya las priorizaste? ¿Estás dedicándote a lo más importante? No estás permitiendo que distracciones. Haz un buen plan. Planea bien, planifica bien, establece fechas reales que puedas alcanzar, establece metas alcanzables en tu trabajo, en esa área de trabajo, sea pequeña o sea mayor. Establece un buen plan de trabajo, porque cuando son bien pensados y trabajas firmemente con ello, lleva a la prosperidad. Y luego termina diciendo, porque los proverbios son antitéticos, ¿verdad? Te dicen lo que es de positivo y lo que no lo es. Dice, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Hay que pensar bien, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Qué puesto tengo? Y tomarlo con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, y no quedarnos solamente con lo que nos piden y no quedarnos con la idea de que, bueno, pues es por lo que me pagan, sino ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué niveles puedo alcanzar? ¿Qué mejoras puedo proponer? ¿Y qué más puedo aportar? Otro, Proverbios 10:4, también dice algo que me ayudó mucho en ese momento. Yo en ese tiempo leía, decía yo, necesito una inspiración diferente. Dice, el que no se anima a trabajar empobrece. El que trabaja duro se enriquece. Esto es algo bíblico. Dices tú, bueno, pues eso me lo puede decir un director, no, pero está escrito hace miles de años. Así que estos principios nos fortalecen, nos ayudan, nos bendicen, nos inspiran a caminar y a decir, bueno, voy a trabajar, lo voy a hacer y lo voy a hacer con dedicación y buscando unos mejores resultados. Y te leo uno último, que es Proverbios 13:4. Habla también, es antitético, pero habla cosas muy fuertes. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. ¿Con qué nos quedamos este día? Cuando hay cuestiones agresivas en contra tuya en tu desarrollo de tu trabajo, una respuesta con calma, con seguridad, sabiendo hacia dónde vas, nos trae gracia para con nuestros superiores. Nos trae favor para con ellos, porque nada te desespera y sabes lo que estás enfrentando y sabes que vas a poder llevar a cabo aún esas exigencias que pueden parecer demasiadas, pero sabes que con arduo trabajo vas a poder llevarlas a cabo. ¿Qué otra cosa? Mantener nuestro ánimo, hacer las cosas con esmero, planear sabiamente las actividades que tenemos por delante y mantener el paso para dar buenos resultados. Podemos planear o podemos hacer cosas, pero mientras tienes una demarcación correcta de prioridades, vas a poder decir, voy a darle a las A, que son las más importantes. No me voy a desgastar en las C, porque se me va el tiempo. A veces, como son cosas muy rápidas y muy que podemos hacer, pero se nos va el tiempo y las cosas importantes se quedan a veces
en el camino. ¿Y qué crees? Es de lo primero que te preguntan en las juntas. Aquellas que no desarrollaste, y siempre te van a preguntar mucho sobre las A. Bien, siempre busca adelantarte a los problemas con diligencia. Adelántate a que no te llamen la atención por cualquier cosa. Adelántate a dar respuestas que tú sabes que son necesarias para el bien de la empresa, de la organización y de tu equipo de trabajo. ¡Ánimo!